es porque Él en esas circunstancias va a salir con su espada, Él va a salir con su escudo y lo va a defender. Él va a responder por usted. Dios le va a dar esa protección que usted necesita en esos momentos de tribulación, en esos momentos de debilidad, en esos momentos tal vez de sufrimiento. Va a estar Dios para respaldarlo. Muy bien. Ahora, ese es el título. Y quiero compartirle que cuando uno recibe estos ataques, podemos reaccionar carnalmente, humanamente. Creo que aquí todos tenemos sentimientos, todos hemos experimentado el enojo, la ira, la frustración, la tristeza, el desagrado, el desprecio. Y estas emociones nos pueden llevar a reaccionar ante estos ataques. ¿Y qué podemos identificar como un ataque? Puede ser una crítica, puede ser una burla, puede ser una humillación, puede ser un menosprecio. Ante estos ataques, ¿cómo reaccionábamos? Porque yo estoy seguro que aquí ya nadie reacciona impulsivamente, ya nadie se pone al tú por tú, ni aplica ese refrán, esos dichos del mundo en el que ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Ni si me la hizo, me la paga, o si me la hizo una vez, yo se la voy a hacer 2 veces. Yo estoy seguro que aquí ya todos dejamos de aplicar este tipo de reacciones, ¿o no? Amén, muy bien. Ni en esta iglesia, ni en la Buena Semilla, ni en Príncipe de Paz, ni en Emanuel, ni en Palmas, ni en ninguna de esas iglesias hay hermanos que reaccionen impulsivamente, ¿verdad? Bueno, cuando un hijo de Dios recibe un ataque, puede responder impulsivamente, y en ese impulso pues puede también llegar a la provocación, puede insultar. No sé si en algún momento en su vida pasada usted llegó a confrontarse al nivel de golpes, a amenazas, que la situación pues escalara a un tema mayor. ¿Y por qué reaccionaríamos así? Porque estamos buscando vengarnos, porque estamos buscando pues no vernos como víctimas, no vernos como unas personas débiles. Pero bueno, esa es la venganza carnal, esa es la venganza humana. Ahora estamos aprendiendo que la venganza de Dios es aquella que va a hacer justicia ante todas esas tribulaciones, ante todos esos ataques y ante todas esas injusticias. Tenemos que aprender cómo funciona la venganza de Dios. Tenemos que aprender cómo no estorbar, cómo no interrumpir para que Dios lleve a cabo esta venganza. Tenemos que aprender a esperar a que sea Dios quien nos está respaldando y quien es el que va a defendernos y a vengarnos. Ahora, parece que la palabra vengarse significa que tiene que haber una respuesta destructiva y que si alguien nos hizo algo, Dios tiene que dejarle caer un rayo o tiene que abrir la tierra y se lo tiene que tragar a esta persona. No, realmente no es así la venganza de Dios. La venganza de Dios no es caótica, la venganza de Dios no es destructiva, la venganza de Dios no es impulsiva. Eso es lo que tenemos que tener claro en cómo funciona la venganza de Dios, porque la venganza de Dios tiene un origen en la justicia, en una justicia divina. La venganza de Dios tiene un origen en santidad y la venganza de Dios tiene un origen en el amor por sus hijos. Muy bien. ¿Están claros estos 3 puntos? La venganza de Dios, ayúdeme a repetirlos. La venganza de Dios tiene un origen en la justicia divina. La segunda, en santidad. Y la tercera, en amor por sus hijos. Esto ya nos está dando una pista que el amor de Dios no va a ser eso que esperamos. A lo mejor cuando estamos recibiendo el ataque, pues nos dan ganas de un palazo, ¿no?, a la otra persona para que reaccione, para que se dé cuenta que nos está atacando, que nos está incomodando. Pero tenemos que aprender a no estorbar a que Dios nos vengue. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, porque ahora usted también me va a ayudar a estudiar este tema. Si hay micrófono, ahorita lo vamos a poner a correr para que todos puedan participar. Y muy bien, pues mire,
tenemos este versículo, ayúdeme a leerlo, Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución. En la Biblia hay diversos versículos donde Dios está hablando esta parte de la venganza. Entonces tenemos que aprender mucho de esta parte, de esperar en Dios, porque Dios mismo se va a encargar de ajustar cuentas cuando sus hijos son tratados injustamente. Creo que aquí todos en algún momento de nuestra vida hemos sido tratados injustamente. Pudo haber sido en la escuela, pudo haber sido en el trabajo, en nuestra propia casa, incluso en nuestra iglesia pudimos haber sido tratados injustamente. Pero va a ser Dios el encargado de ajustar cuentas, no nosotros. Nosotros no tenemos que intervenir ni estar pensando en cómo nos vamos a vengar de ese compañero, de ese amigo, de ese familiar, de ese hermano de la casa. No, va a ser Dios quien se va a encargar de ajustar cuentas. Porque cuando nosotros queremos vengarnos, estamos interfiriendo con la justicia de Dios. Bueno, renunciar a la venganza humana, se desconfiguró un poquito la presentación, pero aquí se las leo. Renunciar a la venganza humana requiere tener dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Ahora sí quiero que alguien me ayude a predicar. ¿Qué es dominio propio? Levante la mano, ya sabe, aquí todos estamos aprendiendo. Dominio propio. Frenar nuestra boca. Bien. De no proferir palabras que maldigan. Muy bien, dominio propio. ¿Qué más? ¿Qué más entendemos por dominio propio? ¿Alguien más? Si no, desde aquí doy un nombre, ¿eh? A ver, hermano Frank. Dominio propio para mí representa el que aún a pesar de ser, dice la palabra, vituperado, lastimado, o como decía usted, sí, que nos critiquen, nos juzguen, o qué sé yo, nosotros nos mantengamos ecuánimes. Bien, es aprender a controlar ese impulso, eso que está ahí hirviendo tal vez dentro, aprender a controlarlo, a que no explote. Digo, no sé, usted ha visto a personas que reaccionan impulsivamente ante lo mínimo. En algún momento hemos visto a alguien que lo hace, o tal vez nosotros lo fuimos en algún momento. Ante la mínima provocación pudimos haber reaccionado impulsivamente, sin controlar lo que estábamos sintiendo. Muy bien, aquí tenemos otra aportación. Dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y de dominio propio. Entonces yo pienso que parte del dominio propio es dejar que el Espíritu Santo actúe sobre nosotros, porque si nosotros actuamos, pues la regamos. A veces decimos cosas, hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos profundamente después. Muy bien, para dejar que el Espíritu Santo sea el que pone en práctica esa venganza, tenemos que aprender a tener dominio propio. Segundo punto, tenemos que fortalecer nuestra fe. ¿Y qué es la fe? A ver, usted ayúdeme, ¿qué es la fe? La certeza. Exacto. Ahí está, excelente. ¿Cómo está su fe al día de hoy? ¿Cómo ha nutrido, cómo ha fortalecido su fe al día de hoy? Yo sé que usted lo está haciendo y es uno de los puntos claves saber, tener esa certeza de que Dios va a ser quien nos va a respaldar ante esas circunstancias. Porque también el hecho de que nosotros nos controlemos es porque le estamos dejando la situación a Dios, porque estamos confiando en Él ciegamente. Nuestra fe estamos poniéndola en el Señor para que Él intervenga, Él interceda y Él ponga esa venganza, esa justicia en la situación por la que estemos enfrentando. Muy bien, dominio propio, fe y madurez espiritual. ¿Qué entendería usted por madurez espiritual? A ver, Jessy, ¿qué entenderías por madurez espiritual? Que alcanzas la estatura del varón perfecto, que pones en primer lugar
las cosas de Dios y tu mirada está en los cielos, no en las cosas terrenales. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más me ayuda con madurez espiritual? A ver, hermano Dani, ¿usted qué entiende por madurez espiritual? Es cuando, para mí es cuando madura uno y ya hace uno las cosas conforme al Señor, Ajá. ya no haciéndolo descabelladamente uno, haciendo lo que yo digo, ¿no? Más que nada guiarme en lo que la palabra que el pastor nos va dando o el Señor nos va dando por medio del pastor. Muy bien, y es llegar a esa parte en la que poner por obra la palabra ya es tan fácil que lo podemos hacer naturalmente en nuestro día a día, ya fluye el mensaje porque ya se sembró esa palabra, se sembró esa semilla en nuestra mente, en nuestro corazón y lo estamos llevando a la práctica en nuestro día a día. Ahora, cuando Dios nos está diciendo, tú no te vengues, tú no ataques, no significa que Dios esté aprobando la injusticia o que Él guste o Él nos quiera ver sufriendo en nuestras tribulaciones o en nuestras situaciones. Es un proceso en el cual Dios nos está trabajando, nos está llevando a ese propósito, a ese plan que tiene para nosotros. Entonces, no es que Dios apruebe la injusticia, tiene un propósito, tiene un objetivo para que sigamos madurando en ese plan para cada uno de nosotros. Y bueno, quiero presentarles 5 ejemplos que vienen en la Biblia, están muy claritos de cómo el Señor vengó a su pueblo, vengó a sus hijos. Vamos a repasar las historias. A ver, pastor. Sí, bueno, nada más una parte, ¿verdad? Poder entender la madurez espiritual es como una fruta, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que dejar o qué va dejando para alcanzar madurez? Pues toda la inmadurez, ¿verdad? A través de una transformación. Entonces la madurez espiritual viene a través de la palabra, viene recibiendo, haciendo carne la palabra en nosotros, vamos adquiriendo la madurez espiritual. Podemos tener madurez humana, ¿verdad? Y tal vez por la edad, por lo que se ha experimentado, pero la madurez espiritual es ser transformado por la palabra. Gracias, pastor. Y quiero presentarle estos pasajes bíblicos. Si no se los sabe, no los ha escuchado, los esperamos el domingo en cuneros, en parvulitos, en primarios, ahí con cánticos, con algunos dibujitos las podemos estudiar. Pero muy bien, mire, el primer pasaje que le quiero presentar es cuando Dios vengó a Israel contra Egipto. El pueblo de Dios pues ya llevaba 400 años siendo esclavizado por los egipcios. Y era mucho tiempo en los que ellos pues venían sufriendo estas injusticias, sufriendo estos ataques, sufriendo pues yo me imagino que ser esclavo no es para nada sencillo, no tienes una buena alimentación, un buen descanso y lo único para lo que estás es para trabajar. 400 años creo que ya es una injusticia bastante grande en su momento para el pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo Dios? Esto lo podemos leer en el Éxodo. Cómo Dios fue quien vengó a su pueblo, cómo Dios utilizó, las plagas para demostrar su poder, cómo Dios fue el que utilizó a Moisés para poder liberar al pueblo y llevarlo hasta el destino que tenía Dios para ellos. Y aquí es muy interesante ver cómo Dios, en una situación que parecía que el pueblo ya no tenía salvación, que el pueblo ya había quedado atrapado, que es cuando llegan al Mar Rojo y el ejército está a punto de capturarlos, en ese momento, ¿qué hizo Dios? Abrió el Mar Rojo y dio oportunidad que su pueblo saliera, que el pueblo cruzara este mar y se pusiera a salvo. ¿Qué estaba haciendo ahí Dios? Ante una situación que parecía que ya no tenía solución, Dios estaba interviniendo y Dios estaba dando esta salvación, Dios estaba respaldando al pueblo para que pudiera salir. Cuando los egipcios intentaron también cruzar, ¿qué pasó?
se cerró el mar y ahí fueron destruidos el ejército de los egipcios. ¿Esto qué nos está mostrando? Que va a ser Dios también el que no va a permitir que ese problema, que ese ataque te siga una vez que Él ya intervino, una vez que Él ya te vengó. Entonces es el Señor abriendo puertas, abriendo una bendición y también cerrándole el paso a ese ataque, cerrándole el paso a ese enemigo. Yo creo que todos tendríamos un ejemplo similar al pueblo de Israel escapando de los egipcios, seguramente. Este es un pasaje, si usted lo quiere repasar, está en el libro del Éxodo. Ahí se lo dejo de tarea para que con su familia, con sus hijos, lo vuelvan a estudiar. Segundo pasaje, Dios vengó a David contra Goliat. Aquí también tenemos un claro ejemplo de cómo David, un pastorcito sin entrenamiento para la guerra, tal vez de complexión chiquita, débil, venció a un gigante de casi 3 metros que tenía seguramente en su historial cientos o miles de vidas ya destruidas con su espada, una armadura muy pesada, un hombre de guerra. Aquí era pues Goliat ya retando, ya burlándose de Dios. Y David, siendo tal vez con estas características que podríamos pensar pues es muy débil, fue quien lo confrontó, fue quien lo enfrentó y fue quien con el respaldo de Dios logró vencerlo, sin tener entrenamiento militar, sin tener armas, sin tener espada. ¿Cómo lo venció? Con su honda y 5 piedras. Muy bien. ¿Qué podemos ver aquí? Que a cada uno de nosotros, aunque seamos tal vez el más pequeño, el más débil, el que menos conocimiento tiene, Dios te va a respaldar para que puedas vencer a ese gigante que parece invencible, a ese gigante que parece que te va a destruir, a ese gigante que todos le tienen miedo. Entonces, todos nosotros, con nuestras características, con nuestras virtudes, con lo que Dios ha trabajado, tenemos ese respaldo para hacer frente a cualquier gigante. Y les voy a compartir algo muy, muy curioso que pasó ayer en una reunión de los maestros, porque los maestros, las maestras de la escuelita se están capacitando, se siguen fortaleciendo, siguen pidiéndole al Espíritu Santo esa dirección para poder enseñar a los pequeñitos. Ayer en esta capacitación mi esposa comentó, es que ya algunas maestras, varias maestras nos han dicho, bueno, yo sí quiero participar aquí en la escuelita, pero no soy maestra. Tal vez pues denotando un poquito ese nerviecito, ese temor que pueda haber para poder enseñar y compartir el mensaje. Y a mí me impactó la respuesta que dio mi esposa. Mi esposa dijo, pero es que el Señor no está buscando maestras que sean doctoras en educación, no está buscando maestras que tengan maestrías en pedagogía, el Señor no está llamando a maestras que tengan licenciaturas en la escuela normal de educación, no está buscando eso el Señor está buscando quien tenga ese anhelo, quien tenga ese amor para poder enseñar a los pequeñitos de esta casa. Y esto me hizo ese clic con la enseñanza de David y Goliat. Dios no estaba buscando al más fuerte, no estaba buscando al más poderoso o al mejor guerrero para poder vencer a Goliat. Buscó tal vez incluso al más pequeñito, al más débil. Entonces nosotros, circunstancia en la que estemos pasando, Dios nos va a respaldar, aunque seamos el más pequeñito en ese momento. Amén. Muy bien. ¿Usted se sabe la historia de Daniel? ¿Más o menos? Muy bien. Si la quiere repasar, está en el libro de Daniel, ahí también se la dejo de tarea. ¿Qué pasó? Daniel era muy inteligente, era sabio y lo pusieron en una posición especial. El rey en su momento decretó que no se iba a orar a ningún dios durante 30 días.
Daniel no iba a hacer eso. Daniel iba a seguir orando al Señor como tiene que ser. El rey se enojó, lo arrojó al foso de leones, esperando a que fuera destrozado. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que no, nada, parecían ya gatitos estos leones, ¿no? Junto a él. Y Daniel salió sano y salvo de esta situación. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el Señor va a respaldar, que el Señor va a cuidar también a quien está poniendo por obra su palabra. Porque esperar al Señor a que Él nos venga, a que Él resuelva, a que Él nos respalde, no significa tener una actitud pasiva en la que ya me acuesto y Señor, aquí tú ven y sálvame de mis enemigos. No, el Señor no está esperando una actitud pasiva de nosotros. El Señor está esperando que en esas circunstancias, mientras estamos esperando, nos activemos y eso implica orar, ayunar, servir, estudiar la palabra, venir a la iglesia, estar poniendo en obra su palabra. ¿Sí? Entonces, no es el Señor me va a respaldar y yo quietecito sin hacer nada, soy una víctima de las circunstancias y no me sé defender. No, es cuando más tenemos que activarnos y poner en práctica lo que Dios nos está ordenando. Muy bien, entonces ya sabe, estudie también este pasaje bíblico. Tenemos a Mardoqueo. Usted conoce este pasaje, está en el libro de Esther. Si no, pues se lo recomiendo. Tiene toda la semana para poderlo estudiar y ya la siguiente me cuenta a ver qué encontró. Mardoqueo, pues miren, Mardoqueo también lo iban a ahorcar. Ya el rey había decidido que pues tenía que morir. Bueno, era un funcionario, antes del rey era un funcionario pues que envidiaba a Mardoqueo por su sabiduría, por la posición que le habían dado en el reino, por el trabajo que estaba haciendo Mardoqueo. ¿Qué pasó? Cuando el rey descubrió que alguien estaba difamando a Mardoqueo, que alguien lo quería de alguna manera hacerle el mal, esta persona, bueno, fue colgada en esa misma horca que había diseñado para Mardoqueo. ¿Qué me gustó de este pasaje? ¿Qué fue el mensaje que yo recibí? Fue que cuando uno está trabajando, cuando uno se está esforzando en la palabra, cuando uno está trabajando en el Señor, puede despertar esa envidia en los demás. No estoy diciendo que aquí nos envidiemos entre todos, no, pero puede ser hacia allá afuera. Cuando tal vez uno vive con paz, uno vive con amor, uno vive declarando que es cristiano y que pone en práctica la palabra, van a levantarse esas envidias, van a levantarse esos celos, van a levantarse esos señalamientos y esos ataques. Pero aquí lo que Dios está demostrando es que aquellos que quieran atacarnos, posiblemente en su misma trampa, en su mismo ataque, van a estar recibiendo el pago por esas intenciones, van a estar recibiendo el pago por esas acciones. Entonces también debemos de entender que entre más estemos esforzándonos en la palabra de Dios, era lo que yo les decía al principio, pueden venir más ataques, pueden levantarse esas envidias, esos celos, esos señalamientos, esas difamaciones, pero si aprendemos a esperar en el Señor, Él va a ser dando esa protección y ese respaldo a cada uno de nosotros. Muy bien, y esta historia seguramente sí se la sabe, es la última. Es Sansón. Sansón, todos conocemos, ya tenía un propósito en la palabra, tenía una fuerza sobrenatural, ya había derrotado a diversos filisteos y finalmente cometió errores, le quitaron por ahí su cabellera y perdió su fuerza, fue capturado, le quitaron sus ojos y pues bueno, estaba ya siendo víctima de burlas, de tortura, me imagino yo, pero él clamó y le pidió justamente al Señor que lo vengara. Y sabe cómo acabó esta historia. Estaba en esta fiesta en el palacio y derribó las columnas y murieron más filisteos de los que él había matado a lo largo de su vida, de los que Sansón había matado a lo largo de su vida. ¿Qué rescatamos de esta historia? Que debemos de tener un clamor a Dios
en esas circunstancias, en esas situaciones, por lo que estemos pasando, siempre debemos de tener nuestra mirada puesta en el Señor. Y aun cuando ya estemos debilitados, aun cuando ya estemos en lo más bajo de nuestras fuerzas, de nuestra fortaleza, de nuestro ánimo, es cuando más tenemos que clamar al Señor para que Él responda y Él intervenga en esas situaciones. Muy bien. ¿Sí se sabía estas historias o no se las sabía? Sí, ¿verdad? Hay que leerlas, hay que profundizar en el conocimiento que podemos aprender en cada uno de estos pasajes. Muy bien. Ahorita con lo que hemos revisado hasta el momento, quiero que usted me ayude a contestar si es falso o verdadero estas afirmaciones que están en la pantalla. A ver, le voy a pedir a alguien que me ayude a leerlas. Sí tenemos el micrófono, ¿verdad? ¿Me ayudas, Moy, a leer cada uno de las frases que vienen aquí y los demás contestamos falso o verdadero? Sí, ok. Dice el primero, si alguien me hace daño, tengo derecho a vengarme. Sí. Falso. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? No, la venganza. ¿Pero tiene derecho a vengarse? ¿Tiene derecho a defenderse? No. Ay. Ok, tenemos el mejor abogado en el Señor. ¿Quién más dice? ¿Alguien dice que es verdadero? Si alguien nos hace algo, ¿tenemos derecho a vengarnos, sí o no? No. Bueno, yo les diría, la palabra clave o la palabra trampa está en derecho. O sea, ¿tendremos derecho? Pues seguramente sí. Ante las leyes humanas, pues podemos contratar un abogado, podemos ir a la policía, podemos acusar a quien nos está haciendo algo y podemos reaccionar. Pero como hijos de Dios, nosotros decidimos no vengarnos, nosotros decidimos dejar la situación en las manos de Dios. ¿Ok? Muy bien, a ver la segunda. Dice, perdonar significa que Dios no hará justicia. ¿Cómo ven? Si perdonamos a nuestros atacantes, ¿ya Dios no hará nada? Falso, ¿por qué? Ok. Muy bien, exacto. El hecho de que nosotros perdonemos a quien nos está cometiendo un agravio no significa que Dios no va a actuar en la justa medida, en esa justicia divina. Ok. Tercer frase. Dice, responder con odio activa la justicia de Dios. ¿Qué dicen? A ello ya, eso significa que ya perdí ese dominio propio, ya me fui como al borras, al ataque, y ya le estorbé a Dios para que Él intervenga, ¿no? Ok, siguiente. Dice, a veces Dios permite la injusticia para preparar una exaltación. Uy, ¿qué dicen de eso? ¿Cierto? ¿A quién le ha pasado que después de una buena injusticia, de una buena tribulación, Dios lo levantó? Testimonios hay de que después de la vergüenza, la humillación, el dolor, la pena, Dios nos levantó. Amén. Muy bien, siguiente. Dice, el enemigo más peligroso de un creyente puede ser otro creyente. Y eso habla de un cristiano con otro cristiano. Y justamente por eso también hay heridas, hay ataques, hay diferencias dentro de las iglesias. Entonces, sí, justamente nuestro hermano puede ser el que más feo nos atacó, más feo que alguien de allá afuera. Ok, siguiente. Dice, un cristiano nunca debe hablar de venganza. ¿Qué será? ¿Sí es cierto o no es cierto? Cierto. ¿Cierto? ¿Por qué? Sí, porque fuimos creados para bendecir, no para maldecir. Muy bien, muy bien. No vamos a estar planeando ahí muy cristianos, pero en silencio voy a estar planeando mi venganza, ¿no? Porque yo no reacciono impulsivamente, yo contraataco sigilosamente, no. Sí podremos hablar de la venganza de Dios. ¿Es así? Es así, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. Dice, si perdono a alguien, Dios ya no hará justicia. Ah, se repitió, ¿verdad? Está muy parecida. Ajá.
Ok, la siguiente. Dios puede usar a mis enemigos para cumplir su propósito. ¿Falso o verdadero? Verdadero, ¿verdad? Aún en esa tribulación, aún en ese ataque, hay un propósito para nosotros. Y siguiente. La venganza de Dios siempre es inmediata. ¿Qué dicen? ¿Falso o verdadero? ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Exacto, incluso la venganza de Dios puede venir días, semanas, meses, años después, pero va a llegar, va a llegar. A lo mejor nosotros queremos que el Señor ya en ese mismo momento haga trizas a nuestros enemigos, pero no, así no va a funcionar. Va a tomar su tiempo para que se cumpla su propósito. Ahora, la venganza de Dios es defensa para sus hijos. Y ya nos ha enseñado nuestro pastor, la venganza no solamente es contraatacar o no solamente es que ahora a mi enemigo le vaya mal. La venganza de Dios tiene que cumplir esos propósitos, los cuales son, Él nos tiene que brindar esa defensa, esa protección de la que hemos estado hablando. Él nos tiene que brindar también retribución. Y eso lo hemos entendido bien, porque la venganza no solamente es que reciba su merecido el otro. La retribución implica que nosotros también, por haber esperado en el Señor, por haber depositado nuestra fe en Él, nos dé esa, voy a ponerlo entre comillas, esa paga, esa exaltación que ahora nosotros nos merecemos después de haber sido humillados. Pero bueno, esto también lo va a poner Dios en cierta medida de acuerdo a lo que hayamos vivido. ¿Y quién me puede ayudar con el tercer término? ¿Qué entienden por esta parte de vindicación? Si lo puede buscar así rapidito en un diccionario, ¿qué es la vindicación? Porque esto también es uno de los propósitos que tiene la venganza de Dios, que ya vimos que son tres. Es la protección, es la retribución y es la vindicación. El primero que lo encuentre se ganó una coquita. Ah, mire, ya le ganaron de este lado. La vindicación es la acción y efecto de defender, reivindicar, rehabilitar o vengar a alguien o algo que ha sido injustamente calumniado, desprestigiado o despojado. Se utiliza para restablecer el honor, la dignidad o recuperar los derechos y posesiones, incluyendo contextos legales y bíblicos. Muy bien. ¿Qué entendemos por esto? Que se va a aclarar la situación, que si fuimos víctimas de una difamación, de mentiras, va a ser el Señor aclarando la situación y sacando a la luz la verdad. Y esa verdad va a limpiar el honor, esa verdad va a restituirnos en el Señor. Entonces, la venganza de Dios tiene también tres funciones: protegernos ante los ataques, darnos retribución después de haber pasado el proceso, después de haber pasado la situación, y nos va a vindicar, que es aclarar, es sacar a la luz la verdad de la situación por la que atravesamos. Muy bien. Si se acuerda de esto, se lo va a grabar. Dios te protege, Dios te retribuye y Dios saca la verdad a la luz. Amén. Muy bien. Esto lo platicábamos hace un momento cuando estamos pasando por alguna tribulación. Un ataque es no asumir una actitud pasiva, es estar trabajando, es orar, es cuando más tenemos que servir en la casa del Señor, cuando más tenemos que estudiar su palabra. Y justamente en esos momentos es cuando estamos aquí en la iglesia y podemos pensar que la situación por la que estamos pasando es más grande que nosotros. Pero también es muy curioso cuando usted enfoca su energía, su mente, sus esfuerzos por servir al Señor, está permitiendo que el Señor obre, que Dios sea el que está trabajando para protegerlo, para retribuirlo y para vindicarlo. Entonces,
creo que no hay mejor receta y está, yo diría, muy fácil de entenderla. A lo mejor lo difícil está llevarlo a la práctica, pero está muy fácil. Cuando usted está pasando por un ataque, por una situación difícil, sirva al Señor, ore al Señor, estudie la palabra de Dios. Eso es lo mejor que puede hacer en esos momentos difíciles. ¿Lo podemos hacer o no lo podemos hacer? Yo creo que es mejor que estar pensando en ahora cómo me voy a vengar, ahora cómo me voy a desquitar, ahora cómo voy a contraatacar. Mejor véngase a servir a la casa del Señor. Y también en su propio hogar, ore, estudie, ayune, sígase fortaleciendo, siga fortaleciendo su fe, siga trabajando por alcanzar esa madurez espiritual. Ahora, antes podíamos reaccionar, ahí puse dos dibujitos, digo, para ver los contrastes que pueda haber. Yo les decía, seguramente así reaccionábamos en el pasado, un ataque y rápidamente a pelear. Rápidamente sacaba yo mis armas, sacaba yo mi espada, porque ahora va la mía. Justamente el Señor nos está pidiendo, no te vayas a la guerra tú solo, no saques tus armas, no saques tu espada. Él te está diciendo, guarda tus espadas porque yo voy a intervenir. Él nos está diciendo, tú tienes que reaccionar confiando en la justicia de Dios. Usted seguramente también conoce personas allá afuera que puedan reaccionar impulsivamente, que puedan ser pues fácilmente de mecha corta, como se dice ahí por ahí. ¿Qué le falta trabajar al día de hoy en cuanto a cómo reacciona a las situaciones? Si hay un problema, ¿qué es lo que los demás notan en usted primeramente? ¿Nota esa carita roja con los dientes puntiagudos? ¿O lo nota todavía deleitándose en el Señor? Digo, no me conteste, nada más ahí mentalmente usted diga, ¿a quién se parece más? ¿Al monito rojo o al monito verde? Al rojito todavía. Bueno, vamos a seguir esforzándonos. ¿Quién ya alcanzó más al monito verde? Pues mire, creo que todos estamos en las mismas, todos estamos todavía en esto. Yo le diría, ahí cuando usted sienta que alguien le dijo un chistecito feo, una grosería, piense a ver cómo voy a reaccionar, qué van a ver los demás en mí. ¿Van a ver que soy un muñequito rojo o voy a ver que soy un muñequito verde? Bueno, estos muñequitos nada más los puse de ejemplo, Ustedes ya saben cómo reacciona cada uno, cómo se ven esas circunstancias. Hay que seguir trabajando. Creo que todos tenemos un poquito del rojo y también tenemos un poquito del verde. Pero yo quiero que esto lo tome usted para analizarse cómo seguimos reaccionando en la escuela, en el trabajo, en la calle, aquí en la iglesia. Yo quiero que usted se parezca cada día más al Señor. Yo quiero que usted reaccione, ame más a su hermano como el Señor lo hizo. Por eso le decía, es importante los mandamientos que vimos en diciembre. Hay que amar primero al Señor, de ahí todo va a ser más fácil, y hay que amar a nuestro prójimo. Digo, si voltea a ver a su hermano, dígale, oye hermano en Cristo, te amo, quiero que te vaya bien, quiero que sigas aprendiendo en el Señor, quiero que te parezcas más al muñequito verde, ya deja de ser el rojo. Ya no se parezcan al rojo. Bueno, ya no nos parezcamos al rojo. Ya no hay que parecernos al rojo todos. ¿Podemos esforzarnos en eso? Sí, ¿verdad? Bueno, ya no va a haber muñequitos rojos en esta casa. Ah, no, ya no había. Muy bien. ¿Sabe? La protección del Señor, esa justicia que viene del Padre, es justamente como la protección que los padres terrenales hacemos con nuestros hijos. Todos los que son papás y tengan hijos chiquitos, medianos o grandotes, en algún momento hemos aplicado la de con mis hijos no te metas porque yo voy a irme con bombas nucleares contra ti, ¿o no? Bueno, hay quienes todavía no son papás, van a aprender cómo es eso.
hay que aprender a regularnos, a moderarnos. Y yo les voy a compartir una situación que también me abrió los ojos respecto a los niños, a nuestros jóvenes, porque uno como adulto está encapsulado, está atrapado, está cegado en sus propios problemas, en sus propias dificultades, en sus propios ataques y en sus propios archienemigos que tenemos. Y no nos damos cuenta que nuestros pequeños también son atacados, también tienen sus dificultades, también tienen sus pruebas. Yo le pedía a mi hija si me daba permiso de compartirles, me dijo que sí. Bueno, porque ustedes saben que yo tengo una hija muy tranquilita, muy seriecita, muy obediente, muy guapa, muy inteligente, muy esforzada. ¿Y qué creen? Esta semana para ella fue difícil, porque aún en su escuelita, aún en su contexto, en su escuela donde estudia, pasó por dificultades. Fue presión, fue carga, fueron ataques, fueron burlas, fueron situaciones por las que ella pasó. Y yo dije, oye, pues no solo los adultos, también los pequeñitos están pasando por tribulación. Y a veces, les digo, estamos tan cegados que no oramos por ellos, no los ponemos con esos vallados de protección, no los mandamos a la escuela con bendición, ni los recibimos con bendición, ya los estamos regañando llegando de la escuela. Entonces, ¿qué pasó? Pues ahí voy yo como papá a querer defender a su hija, a hablar con la maestra, a ver qué le están haciendo a mi hija. Bueno, no fui como el muñequito rojo, fui más tranquilo. Pero aprendí que si yo, siendo imperfecto, yo aún pecando, yo cometiendo errores, yo siendo un parvulito tal vez, haría cualquier cosa por mi hija, y lo haríamos siendo humanos, y ya lo dice la palabra. Si ustedes siendo padres terrenales buscan darle buenas dádivas a sus hijos, qué mejor que el Señor respondiendo y dando esta protección a cada uno de nosotros. Y aquí quiero que lo visualice de esta manera. Somos hijos de Dios, y Él, como buen Padre, como buen amor infinito que tiene hacia nosotros, Él va a estar ahí por respaldarnos. Y ya veíamos que no lo va a hacer en el tiempo o la manera o la forma como nosotros queremos. Él lo va a hacer en la justa medida y en el tiempo correcto. Y en ese proceso pues tenemos que esperar. Tenemos que esperar porque tenemos que activarnos. Yo le decía, tenemos que activarnos para poder recibir esa venganza por parte del Señor. Venganza que ya sabemos que es protección, retribución y reivindicación. ¿Estamos? Amén, muy bien. ¿Qué podemos hacer nosotros para activar, para recibir esa venganza del Señor ante las situaciones de ataque? La primera, perdonar. Perdonar implica no estarnos llenando de todas esas amarguras, esos recuerdos, y estar cargando ahí nuestra maleta. Es como, yo lo llamo así, o lo veo como una maleta en la que vamos guardando esos malos recuerdos, esos ataques, ese dolor, y ahí venimos cargando nuestra maletota. Y a lo mejor algunos hasta tienen una maletota gigante, y esto no les permite avanzar. Perdonar implica aprender a soltar, aprender a amar y soltar esa carga y no llevárnoslas con nosotros a todos lados. Entonces visualícelo así, o analícelo. ¿Usted de qué tamaño es su maleta? ¿Qué ha guardado en ella? ¿Cuánto rencor, tristezas, enojos? ¿Qué trae arrastrando en esa maleta? Tírela, que se quede ahí, usted puede avanzar, usted corra hacia el propósito que tiene el Señor con cada uno de ustedes. Entonces, si ya es una maletita, bueno, ya la lleva de ventaja, hay que soltarla, esperemos que la podamos soltar hoy, pero no cargue con cosas del pasado, hay que perdonar para aprender a recibir la venganza del Dios. ¿Qué dice el segundo punto? A ver, usted ayúdeme. No responder a los ataques.
Es lo que estamos viendo, no reaccionar impulsivamente, hay que trabajar ese dominio propio. Si nos están diciendo groserías, ¿usted qué va a hacer? ¿Le va a contestar con otras más fuertes? No, ¿verdad? Hay que ser prudentes, hay que no reaccionar a los ataques. ¿Qué dice la tercera estrategia para activar la venganza del Señor? Ok, muy bien, hay que estar orando, hay que dejar toda esta situación en las manos del Señor, que Él la resuelva, que Él sea el que tome el control de lo que esté pasando. Usted no se preocupe, usted disfrute, usted deleítese, usted póngase a estudiar, usted póngase a convivir con sus hijos, usted póngase a amar a su esposa, a su esposo. Usted deje esa situación en manos del Señor. Amén. Cuarto punto, cuarto tip que le puedo decir: siga sirviendo al Señor, lo platicamos, en lugar de estar pensando cosas o haciendo cosas que nada que ver, mejor véngase a la iglesia, mejor sirva en la casa del Señor. Y quinto, confíe en la retribución divina. Sepa que si usted espera en el Señor, va a recibir esa recompensa, va a recibir esa retribución. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Sí está claro? ¿Qué va a ser la próxima situación que alguien lo esté difamando? ¿Nada? ¿Se va a quedar quietecito? Ay. A ver. De nuestro Señor Jesús. Dice que como oveja fue llevada al matadero sin exhalar ninguna queja. Ok, muy bien. ¿Quién más me comparte? ¿Qué va a hacer cuando esté siendo atacado por alguna persona o por alguna circunstancia? A ver, aquí están Jesse. ¿Qué vamos a hacer en la próxima situación que seamos atacados? Poner mi confianza en el Señor y esperar que Él haga su justicia. Esperar a que el Señor haga su justicia. A ver, de este lado, aquí Moy. Bueno, pastor. Dice en la Escritura que el sabio calla y el necio siempre va a estar hable y alegue y peleando. Pero cuando uno es sabio, aprende a callar, porque sabemos que la venganza es de Dios, la justicia. Muy bien, de este lado, Moy también quería aportar. Creo que necesitamos, lo que yo haría es mostrar el amor de Dios, donde dice que el amor cubre multitud de faltas o pasa por alto las faltas como si no hubieran pasado. Entonces a lo mejor no es no querer decir nada o no hacer nada, simplemente es dejar la falta que se vaya y que en su momento el Señor redarguya cualquier corazón o cualquier espíritu de cualquiera de las dos personas, ¿verdad? ¿Y será fácil? ¿Será fácil dejar pasar como si nada estuviera ocurriendo? No va a ser fácil, pero lo tenemos que hacer. Y ahí es cuando, fortaleciendo nuestro dominio propio, fortaleciendo nuestra fe y alcanzando esa madurez espiritual, sí va a ser más fácil, sí va a ser más sencillo. Aquí yo no tenga una mechita corta que esté reaccionando a la primera. ¿Ok? Amén. Amén. Muy bien. El Señor también nos dice que su venganza no es destructiva. La venganza que el Señor traiga para su pueblo va a estar llena de justicia, va a ser para defender a su pueblo, va a ser para traer restauración y va a ser para traer retribución. Muy bien. Yo confío en el Señor en que cada uno de nosotros va a estar poniendo por obra esta palabra. Ya no vamos a hacer de mecha corta, ¿no? Porque va a ser el Señor tomando el control de las situaciones. ¿Y quién diría usted que es el mayor claro ejemplo? Yo le mostré 5 pasajes, pero ¿cuál es el ejemplo más claro de injusticia y que supo responder con amor, supo perdonar? ¿Quién fue? El Señor Jesús. El Señor Jesús, Jesucristo es el ejemplo más claro de amor
dando ese perdón. El Señor hizo oración, el Señor perdonó, el Señor de alguna manera también pidió por quienes lo estaban atacando, quienes lo estaban golpeando, quienes lo estaban haciendo este sufrimiento. Es el ejemplo más claro que tenemos de cómo tenemos que comportarnos. Ahora, si el Señor pudo perdonar, si el Señor pudo pasar por alto, si el Señor pudo esperar la venganza del Padre, aún recibiendo las cosas que le hicieron, nosotros podremos con los ataques que tenemos en nuestro día a día, creo que la tenemos muchísimo más fácil, ¿cierto? Creo que los ataques que recibimos no tienen ninguna comparación a los ataques que recibió el Señor Jesús. Los ataques por lo que nosotros pasamos, las críticas, los señalamientos, las injurias, las mentiras, no se comparan en nada con lo que recibió el Señor Jesús. Ahora, si queremos parecernos más a Jesús, pues tiene que ser más rápido y fácil que nosotros perdonemos a nuestros hermanos, a nuestros enemigos. Tiene que ser más sencillo. Quiero que declaremos esto juntos, quiero que podamos leerlo juntos y saber que es el Señor tomando el control de esa situación, que es el Señor dándonos su protección, que es el Señor el que va a venir para retribuirnos y reivindicarnos. ¿Me ayuda a leerlo? Amén. Vamos a empezar con la primera. ¿Qué dice? Amén. Dios pelea por nosotros. Amén. ¿Qué dice la segunda? Cual sea la injusticia, la vamos a dejar en manos del Señor. Amén. Tercera, ¿qué dice? Sea lo que sea que le hayan hecho, Dios lo va a transformar en bendición. Amén. Bien, ¿qué dice la siguiente? No cuando nosotros queramos, no del modo que nosotros queramos, va a llegar en el tiempo perfecto del Señor. Amén. Ayúdeme con estas 4 y terminamos. ¿Qué dicen? Sea lo que sea que nos pase, el ataque que recibamos, no vamos a dejar de venir a la iglesia, no vamos a dejar de esforzarnos, no vamos a dejar de estudiar. No va a ser el pretexto para que nosotros nos alejemos del Señor. Sea cual sea el ataque, no es pretexto para bajarnos de la causa del Señor. ¿Vale? Ni de aquí, ni allá afuera, ni en ningún momento tiene que ser el pretexto para que yo me debilite. Amén. Siguiente. Bueno, pues Dios lo va a enaltecer frente a quienes esperaban verlo caer. Tal vez no va a ser con riquezas, o no va a ser con dinero, no va a ser con un carro último modelo, tal vez no, pero sí lo va a poner en una posición en la que sus enemigos se van a dar cuenta que el Señor está con usted. ¿Sí? Entonces, la retribución no siempre va a ser material, la retribución va a ser perfecta en el Señor. Amén. Siguiente, ¿qué dice? Fieles, porque también si yo quiero que el Señor haga justicia, me vengue y yo ando haciendo cosas que no debo de hacer, pues creo que ya no funciona así la fórmula, así no va a funcionar. Yo tengo que permanecer fiel en el Señor. Yo no puedo andar pecando y esperando que el Señor me vengue, me respalde, me cuide, me retribuya y me reivindique. No, no se puede, así no funciona. Y la última, ¿qué dice? Muy bien, ya no vamos a hacer ese muñequito rojo, ¿verdad?
porque estamos renunciando a la venganza humana, estamos renunciando a nuestras bajas pasiones, a nuestros instintos, a nuestro enojo. Lo estamos dejando a un lado porque ahora estamos recibiendo al Espíritu Santo para que obre en nosotros. Amén. Si gusta darle palmas al Señor. Y bueno, con esto estamos concluyendo. Yo le voy a pedir a nuestro pastor que pueda sellar esta palabra y que sea el Señor trabajando en nuestros corazones. Amén. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Realmente se dan cuenta cuando nos usamos el código de voz, en realidad debemos de hacerlo con discernimiento, ¿verdad? Sabiendo que dice la Escritura, cualquier cosa, ¿verdad?, que digas creyendo en Dios con todo tu corazón, lo que declares sucederá. O sea que eso lo estás haciendo en la casa del Señor, no allá en la tienda, ¿verdad?, ni en el supermercado, no, estás en la casa del Señor y la palabra de Dios tiene poder. Amén. Así es que oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu iglesia, Señor, sigue comprometida. Te damos gracias. Sigue deseando, Señor, hacer lo correcto. Padre, te pedimos, Señor, que cambies los códigos mentales de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Porque cada uno, Señor, en determinado momento ha llegado odio, ha llegado rencor, ha llegado realmente dolor, tristeza, tal vez también, Señor, y despierta una ira, despierta amargura, despierta, Señor, cosas que a ti no te agradan, Padre. Que así como tu pueblo, Señor, ha declarado bendición, ahora, Padre, nosotros recibamos esa bendición, el respaldo de tu palabra en nuestra vida y el cambio de nuestra mentalidad, Señor, y no buscar venganza, sino esperar que tu venganza venga a reivindicarnos, Señor. Venga a protegernos, venga a ayudarnos, Señor, venga a darnos el lugar correcto en el cual debemos de estar, Señor. Declaramos tu bendición y declaramos selladas nuestras palabras delante de ti, Señor, sabiendo que tú velas por que siempre se cumpla tu palabra. Nosotros también hemos de considerar que lo que decimos, lo que pensamos y lo que anhelamos, también debemos de seguirlo buscando con pasión, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén.